Buenas tardes. Continuando con la serie de actividades que estamos desarrollando a través de Contrafuerte, relacionados en esta ocasión con la ética, nos acompaña nuevamente en esta sesión el doctor José Luis Ripoll Gómez, doctor en Derecho, quien nos ha dado una cátedra a la vez anterior en cuanto a lo que es la filosofía. Y abusando de tu generosidad, doctor, y de tu conocimiento de todo, nos hemos tomado el atrevimiento de invitarte a que continuemos haciendo una serie de capítulos que tienen que ver precisamente con todo este tema filosófico y de humanidades que aparentemente son distantes con la ingeniería. En este caso queremos hablar contigo, que nos ayudes a ir entendiendo y comprendiendo lo que es la ética en la ingeniería civil. Como siempre nos acompaña el director de Contrafuerte, el ingeniero Tito Frenech Cardosa. Tito, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente nos acompaña el ingeniero Sergio Gutiérrez Camón, quien también es colaborador de nosotros aquí en el espacio de Contrafuerte, es un blog para la infraestructura en el desarrollo urbano sostenible. Tito, sin más, podemos empezar, por favor. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Sergio, ingeniero Alfonso, buenas tardes a todos. Pues está bastante interesante estos temas de filosofía y sobre todo el que nos convoca el día de hoy, la ética en la ingeniería y más que ya se acerca el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y bueno, hacia ahí va mi participación. Realmente la ética, ¿cómo influye en esta situación de combatir la corrupción, de tenernos, digamos, por así decirlo coloquialmente, alineados hacia una forma de pensamiento? ¿Cómo va a influir en nosotros? ¿La aprendemos desde casa? ¿La vamos adquiriendo al transcurso de nuestro crecimiento o las dos cosas? Ok, gracias, Tito. El ingeniero Sergio Gutiérrez Camón, igual, Sergio, ¿cuál sería tu cuestionamiento para que dejemos a nuestro invitado que nos explique todo este tema? Pues primero, vamos definiendo la ética, ¿no? Porque el tema entre ética y moral y qué cubre cada una y si la ética, cómo se presenta el estudio de la ética en un contexto social eh, y de ahí, de lo general, lo particular, cómo se aplican estos conceptos y estos criterios a la ética en ingeniería civil, ¿no? Creo que sería muy interesante empezar a platicar. Por supuesto, el tema de la corrupción, pues, sabemos todos que la principal forma en la que se desvían recursos es a través de obras de infraestructura. Desgraciadamente es una forma muy común de hacerlo. Y pues tal vez hasta discutir participación que se tiene del lado de los ingenieros, del lado de los que estamos involucrados en la construcción, a la hora de tomar esa clase de decisiones y de ver esta clase de situaciones donde se malversan fondos, ¿no? Yo me atrevería a hablar un poquito tal vez de los conceptos extraordinarios, que son los que te pueden matar en una obra de construcción y cómo se utilizan y se utilizan criterios jurídicos incluso para apropiarse de conceptos extraordinarios que puedan elevar el costo de obras mediante con métodos abusivos por parte de los cuerpos técnicos y ver hasta qué punto lo podemos ir discutiendo, ¿no? Muy bien, gracias. Doctor, vamos a hacer una pausa y arrancamos con el tema. Creo que ya se fijaron los objetivos para escuchar. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingenieros, por la nueva invitación a estar con ustedes en esta tarde para hablar un poco de la ética y relacionarla con la ingeniería. Me parece que los dos cuestionamientos que me han hecho son fundamentales. Por la pregunta del ingeniero Sergio, que me parece que da lugar a lo que plantea el ingeniero Tito. Definir la ética, dice el ingeniero Sergio, definirlo mediante un método que él propone, que es el método de lo particular a lo general, me pareció que él dijo.
Evidentemente que el tema de la ética tiene que ver con ética, viene de ethos, del griego ethos, que significa carácter. Y carácter se puede relacionar con virtuoso, con las personas, con lo virtuoso que podemos tener los seres humanos, los individuos. Evidentemente que el tema de la ética es un tema que va junto con la moral, porque aunque son materias diferentes, digamos, son parte de la filosofía, del estudio de la filosofía diferente, la mano en ese sentido. Es difícil hablar de una ética sin hablar de una moral y viceversa. Pero sí se pueden hacer esos dos, aislar estas dos materias. La ética tiene que ver con la forma en que los individuos buscamos nuestra felicidad. Y cuando se habla de ética profesional, en el caso de los ingenieros, porque hay ética, lo que se llama la deontología, que tiene que ver con los deberes de los ingenieros, en el caso de ustedes, la deontología jurídica, con los deberes de los abogados, la deontología médica, etc. Cada una de las áreas del conocimiento tiene su deontología o tiene el estudio de los deberes como tales. Pero antes de llegar a los deberes es importante decir que en el caso de la ética, pues es ese comportamiento que los seres humanos tenemos ante diversas situaciones que se nos van planteando. Los autores han hecho propuestas para la ética. Tenemos, por ejemplo, a un Kant que dice, Kant lo que hace es tratar de establecer un método para que desarrollemos la ética. Cuando dice Kant, actúen de tal forma que sus actos tiendan a convertirse en ley universal, es una propuesta ética que está haciendo. Es decir, actúen como si todas las personas en su misma situación harían exactamente lo mismo, de personas bien nacidas, evidentemente. Es decir, todas las personas bien nacidas van a hacer exactamente lo mismo si están en su misma situación. Si hacen eso, están actuando con una postura moral y ética adecuada, correcta. Los dos elementos de la ética kantiana son el elemento volitivo, es decir, la voluntad del sujeto, y el elemento externo, es la conducta del hombre que se exterioriza. No solamente es pensar desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista ético, es cuando eso que piensas se lleva a la práctica, ¿verdad? Que estaríamos hablando entonces de esa ética. Por eso es importante determinar esto, definir la ética como esa parte de la filosofía que se encarga del estudio de las virtudes de los seres humanos, de la felicidad, decía hace ratito, de la felicidad del ser humano. ¿Qué es lo que te hace ser feliz? Yo me acuerdo, y es una anécdota quizá grotesca, pero yo me acuerdo que acá en Progreso, en el puerto de Progreso, acá en Yucatán, había un vendedor de flores que pasaba con una charola a vender flores. Entonces te veía con una muchacha, te veía con alguien, con una dama platicando en el malecón, que era una tradición acá en Yucatán, y se acercaba el vendedor y decía, cómprale una flor a tu novia, le decía. Independientemente si era tu novia, tu enamorada, tu amiga, tu hermana, o sea, él con tal de vender su producto. En ese momento traigo a Kant a colación. ¿Por qué? Porque si le comprabas la flor, solo lo compraste, pensaba la chica, la novia, la enamorada, solo lo compraste porque el individuo te dijo que lo compraras. Si no lo comprabas, eres tacaño, porque a pesar que el individuo te lo dijo que le compraras una flor, pues tampoco lo hiciste, ¿no? O sea, que hicieras lo que tú hicieras, estás en un problema. Y un problema que tiene que ver con esta cuestión de la ética. ¿Cómo actuar ante esta situación? Kant diría que para hacer un acto ético tendrías que decirle al vendedor de flores, hazte para allá y yo ahorita te llamo. Es mi voluntad llamarte y te compro la flor y se la doy a la dama. Eso sería un acto éticamente correcto, porque está el elemento de la voluntad y el elemento de la exterioridad, el elemento externo y el elemento volitivo. Entonces, allá estamos ante un acto, de acuerdo a Kant, que repito, Kant tiene una propuesta metodológica de ética, que es esto que yo les estoy planteando,
que no es la única en la historia de la filosofía. Hay otros autores, como Habermas, que propone una ética discursiva. ¿Qué significa esto de la ética discursiva? Sentémonos a hablar de los problemas que tenemos y lleguemos a una conclusión. Vamos a ponernos de acuerdo entre todos, es lo que propone Habermas. Que por cierto, Jürgen Habermas es de la vieja escuela de Frankfurt, es quizá una escuela neomarxista. El único gran filósofo que vive, tiene 95 años, Jürgen Habermas. Y lo que propone es eso, una ética discursiva. Y así hay varios autores que han planteado diferentes esquemas tratando de encontrar una fórmula ética para, como propuesta de actuación de cada uno de nosotros. Es del ingeniero Sergio. En cuanto a la corrupción del ingeniero Tito, me parece que es un tema toral, el tema de qué hacer frente a la corrupción y cómo realizar actos que no sean corruptos. En la sesión pasada que tuvimos, hablamos acá de que quizá la corrupción haya sido dimensionada con un tema endémico de los mexicanos o de los latinos, ¿verdad? A mí me parece que no es un tema endémico, sino es un tema más bien sociológico, endémico. Más que está en nuestra sangre, es un tema que está en nuestra cultura, en nuestra sociedad como tal, ¿no? Porque sí, como dicen aquellas frases, del que no tranza no avanza, y aquellas frases que son lacerantes, ¿no? Con muchas frases, bueno, Álvaro Obregón decía, quien más mata, más gobierna. Son frases lacerantes que ofenden el sentido común. Y yo estoy totalmente convencido que los seres humanos, ingenieros, los seres humanos no tenemos la maldad por sistema, no somos malos por naturaleza, sino que la sociedad es la que nos hace ser, o las condiciones, digamos, en que vivimos y desarrollamos nuestras relaciones humanas, nos impulsan a tener ciertas conductas que pueden ser consideradas corruptas, o de corrupción. Yo no creo que el ser humano sea incorrupto por naturaleza. Al contrario, yo creo que si hoy día nos enteramos que se deja de ser delito el asesinar y el violar, estoy seguro que ninguno de los que estamos acá vamos a salir mañana a violar y a asesinar gente. ¿Por qué? Porque es algo de acuerdo a nuestra naturaleza. Somos gente buena, somos gente bien nacida. Entonces, esto genera, digamos, condiciones en donde la sociedad influye en nosotros. Por eso cuando dice Marx, no es la conciencia social la que determina nuestra forma de vida, sino nuestra forma en que vivimos determina lo que pensamos, determina lo que creemos y determina nuestro comportamiento social. Por eso yo terminaría aquí, ingeniero Tito, en este análisis que he hecho sobre la corrupción y cómo funciona en relación a la ética, ¿verdad? Yo lo dejaría hasta acá. Gracias, doctor. Para ir cerrando y concluyendo, podemos decir entonces que el hombre se debe a su entorno o el entorno hace que el hombre actúe de ciertas maneras. Para cerrar, ¿no? O sea, la presión que meten los medios dependerá de los valores con que haya sido formado para actuar de determinada manera. Y ahí es donde se forman realmente las culturas y las sociedades se diferencian entre unas y otras. Tito, un comentario para ir cerrando. Pues es bastante interesante. Siempre se habla mucho de ética, de moral, de las buenas costumbres, pero realmente no nos ponemos a analizar cómo cultivar esas buenas costumbres o cómo cultivar esas buenas acciones o ese buen comportamiento y cómo es que caemos en esas malas prácticas también, ¿no? Creo que a pesar de, como dijo el doctor, que tiene razón, está intrínseco en el carácter o naturaleza de cada uno, pues de repente hay ciertos comportamientos que caen en algunas personas y nos llevan a esas acciones. Creo que hay que mantener ese nivel de ética y moral en su sano equilibrio y cultivarlo y llevarlo de acuerdo a lo que uno mismo cree, a lo que uno mismo piensa.
Sergio, Yo comentarios. primero no me atrevería a decir que tenemos una naturaleza humana. Últimamente me he metido a investigar sobre eso. Estoy leyendo ahorita a Robert Sapolsky, Biological Behavior se llama el libro y está bastante interesante. Es una suma de circunstancias. Hay un componente genético, por supuesto, y hay un componente también muy importante y no podríamos evaluar cuál es más importante, un componente del contexto en el que te desarrollas, ¿no? Entonces, sobre que somos buenos o malos, no creo que podamos tener una respuesta a ello. Eh, Creo que los conceptos de ética y moral nacen para, para llevar un orden, para tener un control, porque en un estado, en una situación donde no haya una restricción sobre lo que puedas o no hacer, creo que sí, el ser humano no tiene naturaleza, pero sí la tendencia a llevar la situación al caos, ¿no? Creo que sí se darían muchas de las situaciones que mencionaste hace un momento, ¿no? Se presentarían de manera eh, más concisa, ¿no? Por eso en sociedades donde no se cuenta con un Estado de Derecho, la criminalidad es mucho mayor que la que se puede tener en sociedades donde se cuenta con un Estado de Derecho, donde se hacen valer los derechos y las obligaciones y las responsabilidades de la sociedad y quienes la componen, ¿no? Yo diría aquí en la parte de la ética, pues es serie de normas autoimpuestas, podría decir, para tener un poquito más de control sobre cómo nos vamos a comportar, ¿no? Porque sí, definitivamente tenemos esa tendencia a llegar a un estado de caos. Bueno, pues, vamos a dejar que el doctor nos explique un poquito para concluir el tema de ética, para que vayamos fijando. Es un tema muy amplio y seguramente nos va a dar la oportunidad de tener algunas otras reuniones, porque estamos tratando de hacer esto por capítulos, doctor, para no alargarnos mucho en todo esto, porque es un tema de mucho fondo. Es cierto. Adelante, por favor. Es cierto, solo para demostrar cómo funciona este tema de la ética en los territorios, ¿no? El mexicano que está de este lado del río Bravo se comporta de una forma determinada y cuando cruza del otro lado se comporta de otra forma, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa todo esto? Que el medio influye al individuo, ¿no? Yo coincido con el ingeniero Sergio en que el medio sí influye en el individuo, pero tener una postura más ecléptica. Sí influye en el individuo, sí puede ser determinante el medio, pero los individuos igual nos comportamos igual de acuerdo a una cuestión biologicista, que en los últimos años se ha desarrollado mucho en Estados Unidos particularmente, pero en México el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo ha retomado, que es este tema del hombre biológico. El hombre, para entender al hombre, hay que entender sus neurotransmisores, sus hormonas, sus neuronas. Es decir, lo que lo hace que se produzcan de tal o cual manera, ¿verdad? La dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, una serie de neurotransmisores que son biomoléculas que transmiten información de por qué los individuos nos llegamos a sentir de tal o cual forma y puede ser influyente para que actúen de tal o cual forma. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que tienen pocas dosis de serotonina son las más propensas al suicidio, porque la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con esos estados donde el ser humano cae. Entonces ya una vez abajo, pues es muy fácil de atentar contra su propia vida. Entonces, sí considero que hay por allá una postura ecléptica de que sí la sociedad, sí el medio hacia el hombre, pero igual estamos influidos por una cuestión que tiene que ver con la biología, con cómo nos comportamos, por qué decimos lo que decimos. Si lo que decimos no tiende más a entender nuestro comportamiento y nuestra naturaleza biológica de los seres humanos. Claro, si triunfa esta idea biologicista de que el ser humano es un ser biológico, se van a acabar muchas de las teorías románticas, por ejemplo, del amor. ¿Por qué los seres humanos se enamoran?
el romanticismo dice porque una persona es media naranja de la otra y así. Y las teorías biologicistas dicen, no, te enamoras porque hay unas feromonas que están por allá y que son compatibles y que hay unas cuestiones que no tienen nada que ver con lo social, que no tienen que ver con la florecita que le regalan a la chica o la serenata que le puede llevar un caballero o una dama. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, hay que nomás tener en cuenta estas nuevas teorías, que ya no son tan nuevas, ya tienen algunos años, pero que tomarlas en consideración a la hora de poder entender al ser humano y a su naturaleza, pues. Y para cerrar, doctor, ¿crees tú que la libertad de la que gozamos en un Estado de derecho, en un marco de derecho, también influya para que el hombre se comporte de cierta manera? Decía Voltaire que el hombre nace libre y en todas partes vive encadenado. Algunos se sienten dueños de otros, pero no por eso dejan de ser menos esclavos. Es decir, el tema de la libertad es un tema complicado, ¿no? Porque ¿en qué momento estamos ante el hombre libre? ¿Somos libres realmente o estamos condicionados por cuestiones biologicistas, por neuronas, neurotransmisores? ¿O somos libres realmente de tomar decisiones voluntarias, con toda la voluntad, con todo el elemento volitivo del que hacía referencia Kant? Ese es el cuestionamiento que yo hago, ¿no? Yo amarro, por lo que decías tú, de tener libertad dentro de un marco y saber cómo se van a comportar los individuos con esa libertad, el miedo a la libertad que tiene el hombre, de que los demás sean libres también y puedan decidir qué van a hacer. Y ahí es donde entran los valores, la ética, los principios, las sociedades, por allá lo veo. ¿Algún comentario más, caballeros? Solamente somos libres de tener la ilusión de una libertad. Eso es lo único que tenemos de libres, realmente. Esa ilusión de libertad. Vivimos atados a una serie de componentes que yo no me atrevería a decir que exista un hombre, una mujer libre en este medio mundo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Vamos a dar por cerrado hoy este tema que estamos abriendo, vamos a decirle, la ética, un primer paso que estamos dando para hacerlo de manera de capítulos. Cerramos y vamos a ir abriendo algunos otros. Te vamos a agradecer, como siempre, tus atenciones y tu colaboración aquí con nosotros. Muchas gracias. A los ingenieros, a esta rama del conocimiento también. Muchas gracias a todos. Tito, gracias. Gracias, muchas gracias, doctor.